Bueno, pues, buen día. Mi nombre es Carlos Emanuel Herrera Medrano y en este momento voy a exponer un poco acerca de un proyecto realizado en base a la metodología DMAIC, un proyecto de mejora continua que lleva por nombre Reducción de desperdicio por defecto de sangrado en la producción de envases de aluminio para empresas de giro alimenticio. Este proyecto fue realizado bajo la tutoría del doctor Jacobo Hernández Sandoval, que es investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, de la cual pues soy estudiante de décimo semestre, estudiante de esta universidad, ¿verdad? Y pues bueno, comenzamos con la explicación de este proyecto. Y me gustaría empezar hablando un poco acerca de la empresa en la cual se realizó el proyecto, que es la empresa Ball Beverage Metal. Es una empresa con sede en Brownsville, Colorado, y tiene plantas alrededor de todo el mundo, y una planta la tiene aquí en el Parque Industrial Finza, en Guadalupe, en Nuevo León, México. Esta planta se dedica a la producción de envases de aluminio para bebidas, dígase refrescos, cerveza, bebidas energéticas y latas en sí, ¿verdad? Y pues bueno, aquí fue donde realizamos este proyecto de mejora continua. Al inicio, lo que se buscó en esta planta es identificar las mayores áreas de oportunidad. Como toda empresa, esta planta pues tiene varias áreas de oportunidad, varias áreas donde puede haber una mejora. Y checando el sistema de la planta, y se vieron las principales áreas de oportunidad, díganse tiempos de paro, scrap, rechazos de cliente, costos de producción, y se determinó que existía una gran área de mejora en la línea de producción 1. Cabe mencionar que esta planta cuenta con 3 líneas de producción. Y en la 1 se identificó que de su producción total diaria, un 3.5% correspondía a sangrado, perdón, correspondía a producción de scrap. Es decir, toda aquella producción que ya no puede pasar a cliente, ya no se puede vender y por lo tanto se rechaza por algún defecto o por la presencia de varios defectos, ¿verdad? Y de esta producción total de latas diarias, un 1.75% correspondía al defecto por sangrado. Aquí se hizo un diagrama de cascada, se estratificó, ¿verdad? Los diferentes defectos presentes en esta línea de producción y se puede ver cómo el defecto por sangrado pues, es la que sobresalía más, ¿no? Entonces se determinó que esta era la principal área de oportunidad en ese entonces y se comenzó a trabajar pues en ella, ¿no? Se usó una metodología, un análisis 5W más 1H, que es un análisis que se usa para conocer todo lo que involucra y lo que hay detrás de cualquier problema que se presenta en la producción de una empresa. Son una serie de preguntas, son 6 preguntas tales como cómo se detectó el problema, qué sucede cuando se detectó el problema, cuándo ocurre el problema, dónde ocurre, quiénes interactúan, qué tan frecuente es ese problema. Como pueden ver, es para conocerlo bien y saber las posibles causas, ¿no? Y por dónde se puede empezar para trabajar y resolver dicho problema. Esta metodología 5W más 1H hace referencia a las preguntas, pero en inglés, ¿verdad? What, when, where, who, how, pero aquí pues en español, ¿verdad? Y pues bueno, como se identificó que el defecto por sangrado pues era la mayor área de oportunidad, se establecieron ciertos objetivos en base a esto, ¿no? Como es reducir en un 60% el scrap de sangrado en la línea 1 y disminuir el desperdicio, hacerlo pasar del 3.5% de la producción diaria a solamente el 1.5%. Y la hipótesis a la que se llegó fue que cambiando el herramental periódicamente se evitaría la aparición de defecto por sangrado. Más adelante pues voy a explicar cómo se llegó a esta hipótesis, ¿no? Y cómo fue que se implementó.
Este proyecto fue, como mencioné al principio, realizado tomando como base la metodología de IMAI, que es una metodología usada en proyectos de Six Sigma, que nos establece 5 fases de desarrollo del proyecto, que es definir, medir, analizar, mejorar en español y controlar. De estas palabras, las iniciales en inglés, surge la palabra DMAIC. Es una metodología bastante sencilla, más o menos, de explicar, con unas fases muy concretas y muy fáciles pues, de identificar, comparadas con otras metodologías que se usan para resolver proyectos y problemas que son más complejas y más profundas, por así decirlo. Esta metodología, a pesar de lo sencillo que aparenta, es muy efectiva. Como dije, se usan muchos proyectos de Six Sigma. Y en esta planta en particular, Ball Beverage Metal, se usa mucho para los proyectos que ahí se realizan. Entonces, en base a estas conclusiones fue que se eligió esta metodología para realizar el proyecto que aquí se expone. Siguiendo esta metodología, empezamos con la etapa de definir, que es con la que inicia. En esta etapa lo que se busca es conocer el problema, identificarlo bien y conocer los procesos que están involucrados en dicho problema. ¿El problema cuál es? Sangrado. ¿Qué es el sangrado? Preguntarán ustedes. Básicamente es la aparición de líneas grises y difuminadas en el exterior de la lata. Aquí en estas imágenes tal vez no se ve mucho, ya que es un defecto que en fotografías es complicado de mostrar, pero como les digo, si se logra ver, son líneas verticales que la pintura de la lata no logra cubrir. Y por ende, si esta lata llega a proveedor, pues este no la va a aceptar y la va a rechazar. Por lo tanto, se considera scrap cuando se identifica dentro de la planta. Dentro de los procesos que analizamos está el proceso de decorado, la estación de decoradoras. En esta estación lo que se hace es que las latas que llegan sin pintura, pues se les pinta para impregnarles el diseño que el cliente pues solicita, el cliente pide. Como conocemos latas de Coca-Cola, de Monster, de Modelo, cada uno tiene un diseño especial que en esta estación, por medio de estas máquinas llamadas decoradoras, se les pone. Esta estación tiene una particularidad, que además de las máquinas decoradoras que tiene, también cuenta con un equipo de inspección llamado Decovision, que aquí se muestra. Este equipo lo que hace es que por medio de una cámara inspecciona la parte exterior de la lata. Y lo que hace es determinar si una lata viene mal y por ende, si viene mal, la expulsa por medio de aire. Y aquí viene, pues, este equipo de Decovision también viene con una pantalla llamada Decovision. Es en esa estación donde el defecto por sangrado se identifica y es expulsado. Por eso es importante y por eso lo analizamos. Otro proceso importante fue el área de body makers, la estación de body makers. Aquí lo que se hace es transformar la copa de aluminio en el cuerpo de la lata. La copa es un objeto con esta estructura, con esta formita, que es lo que reciben los equipos body maker, y ellos a través de un proceso de embutido que se muestra aquí abajo, transforman la copa en el cuerpo de la lata. Aquí, esta máquina se compone de diferentes partes, pero uno muy importante es el que se denomina tool pack, está aquí lo señalo con el cursor, que se compone de diferentes herramientales. Son varios, pero los más importantes son el punzón, los dados, que son 3, que son estos aritos, 3 dados y un retro. Aquí podemos ver en este esquema más o menos la función que tiene este toolpack. El punzón, cuando recibe el equipo la copa, el punzón sale para empujarla y los dados sirven para generar fricción y poder así estirar la lata y darle las dimensiones requeridas, ¿no? Ya que le dio la dimensión que se buscaba, pues la lata es expulsada y una banda se las lleva para la siguiente estación. También otro proceso que se analizó fue el proceso que se lleva a cabo cuando se detecta el defecto de sangrado. Aquí viene un diagramita donde vienen más o menos las fases, pero básicamente lo que sucede es que cuando aparece el defecto por sangrado, por lo regular,
ese defecto no solamente, cuando ocurre, no solamente viene en una lata, sino que cuando aparece, son muchas las latas que vienen con ese defecto. ¿Qué pasa? Que el equipo de inspección en la estación de decoradoras empieza a detectar todas estas latas con defecto y las expulsa. Y expulsa muchas, ya que la producción, como es masiva, pues vienen muchas latas con este defecto y expulsa bastantes. Expulsa tantas que el operador de la decoradora lo nota fácilmente. Entonces va, analiza la lata, ve que el defecto es de sangrado y como las latas en su parte inferior tienen un número, ese número te permite identificar de qué body maker vienen. Cabe destacar que como esta empresa ha determinado y en base a la experiencia que ya se tiene, este defecto se identifica en la estación de decorado, pero tiene su origen en las body maker. Por eso, un paso a la hora de detectar el problema es ver de qué body maker vienen todas estas latas para ver de qué body maker viene el problema. Y ya que lo identificó, digamos, la body maker 1 de la línea 1 de producción manda el reporte al líder, al supervisor, para que estos lo manden al área de body makers y tomen cartas en el asunto. También se revisó el plan de reacción ante la aparición de sangrado, que básicamente consiste en cambiar el herramental. ¿Por qué? Porque cuando ocurre defecto por sangrado, casi siempre, y esto es en base a la experiencia de la planta, casi siempre es porque el herramental ya está dañado. El herramental se daña cada cierto tiempo por el uso, por las fricciones que estos reciben, específicamente los dados, que son los que generan la fricción en la copa. Y entonces lo que hacen es, como primera medida, es que el operador de la body maker que tiene el daño va al área de tool room, que es el área donde se encuentran las refacciones del herramental de la body maker, va a tool room, solicita dados nuevos, se los lleva a la body maker, quita los viejos, pone los nuevos y los viejos los lleva a tool room para que aquí se retrabajen o sean enviados a proveedor en caso de que ya no puedan ser retrabajados y se pidan más dados. Terminando esa fase de definir, pasamos a la parte de medir, en la que se hace un análisis más profundo de las entradas y procesos que están involucradas, las entradas y salidas de los procesos. Y aquí básicamente pusimos unos cuadros donde explicamos un poquito las entradas y salidas de cada estación de body maker y de decorado para conocer más las variables, ¿no? Siguiendo la metodología de Mike, pasamos a la parte de analizar o analyze. Aquí lo que se hace es estudiar las causas raíces, las posibles causas raíces, y en base a ello buscar una solución, ¿verdad? Buscar una propuesta que permita corregir ese problema. Para conocer bien la causa raíz, se utilizó un diagrama de Ishikawa. Un diagrama de Ishikawa es el famoso diagrama de pescado que nos permite enlistar las posibles causas raíces. ¿Qué es una causa raíz? Pues aquello principal en lo que genera el problema que estamos analizando. Este diagrama de Ishikawa permite categorizar las causas en 6 categorías. Pero en este caso solamente ocupamos 3, ¿verdad? Que fueron las que tienen que ver con máquina, con el método y con el material. Aquí pues colocamos cuál es la causa, el defecto que estamos buscando, que estamos analizando, ¿no? Sangrado en lata. En base a reuniones y en base a discutirlo con la gente, con los operadores que trabajan con el defecto y con las máquinas, se determinó que la principal causa o la causa raíz es el tiempo de cambio de herramental. ¿Por qué? Si recuerdan, el toolpack se compone de dados. Esos dados sirven para hacer fricción en el cuerpo de la copa y hacer que se estire. Bueno, esas fricciones que recibe por el uso y en cada cierto tiempo hace que los dados se llenen de trozos de aluminio microscópicos. Y esos trozos de aluminio que se encuentran en el diámetro interior del dado, hace que el cuerpo de la lata se raspe.
por la fricción que tienen con estos trozos de aluminio y generan el defecto de sangrado. Esto ocurre cada cierto tiempo, por lo que se ha visto. Por eso, como se vio en el plan de reacción, la primera acción que se lleva a cabo es cambiar el herramental, ya que el sangrado es símbolo de que el herramental muy probablemente ya está muy usado y requiere ser cambiado. Se hizo un análisis FOAR para conocer qué tenemos a nuestro favor, qué oportunidades hay, a dónde queremos llegar y qué se busca, ¿verdad? Un análisis FOAR es analizar 3, 4 aspectos, las fortalezas que tienes, tus oportunidades, tus aspiraciones y resultados para ver cómo estás ahorita en el proyecto y ver, pues como casi su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué oportunidades tienes, en qué eres bueno, a qué quieres mejorar y qué quieres lograr? Para saber orientarte, ¿no? Para saber qué herramientas tienes a la mano y hacia dónde quieres llegar. Conociendo la causa raíz, bueno, más bien determinando la causa raíz como el tiempo en que se cambian los dados, lo que se propuso entonces fue establecer un sistema periódico de cambio de dados. El defecto por sangrado aparece y esto quiere decir que ya hay dados dañados. Entonces, la propuesta es cambiarlos antes de que se dañen para que el sangrado no tenga que aparecer. Lo que se hizo para esto fue analizar los datos de cambios de dados de las Bodymaker de un mes. Y esos datos se recopilaron y se sacaron promedio de días para ver en cuánto tiempo requería cada parte del toolpath ser cambiado. Por ejemplo, el primer dado se cambiaba en 4 días promedio, el segundo en 2 días promedio y el tercero en 1 día promedio. Entonces, teniendo este promedio, lo que se hizo fue restarle un 20%. ¿Para qué? Para asegurar que los cambiemos antes de que estos se dañen. Usamos esta fórmula que hicimos aquí y determinamos así la cantidad de días que deberían ser cambiados para evitar su daño. El primer dado en 3 días, el segundo en 1 día y el tercero en 1 día. También lo que se hizo fue establecer un estándar para las actividades en Toolroom, en el área donde se encuentran las refacciones. ¿Por qué? Porque para que este proyecto sea exitoso, lo que se tiene que garantizar que siempre haya un suministro adecuado de dados, una disponibilidad adecuada de herramental, de forma que cada vez que el operador solicite cambio de dados, no se tope con la noticia de que no hay suficiente herramental. Básicamente lo que se busca en este estándar de actividades en Toolroom es que se garantice que siempre que alguien saque dados de Toolroom, se reporte el sistema. Y siempre se tenga dato de cuánto herramienta se tiene disponible y así pedir cada vez que sea necesario proveedor, de forma que siempre contemos con herramientas suficientes. Ya que tenemos esas acciones, pasamos a la parte de mejorar, a la parte de aplicarlas. Como primera fase, lo que hicimos fue aplicarlo solamente en 4 Bodymakers de la línea 1. Cabe mencionar que la línea 1 se compone de 10 Bodymakers, pero quisimos hacerlo primero en 4 para poder ver su efectividad. Se aplicó el tiempo de cambio y se aplicaron las actividades en Toolroom y se monitoreó durante 2 semanas. Al final de esas 2 semanas, el scrap en línea 1, en esas 4 máquinas, pasó de 3.5% a 1.47%. Y el defecto por sangrado pasó de 1.8 a 0.21. Es decir, el scrap por sangrado se redujo en un 88.33% y el scrap en general tuvo una reducción del 58%, lo cual pues son datos muy buenos y que se buscaban. Ya que se vio que sí tuvo efectividad, se pasó a aplicarlo en todas las Bodymakers, es decir, en las 10 Bodymakers. Igualmente, se monitoreó durante 2 semanas para ver sus resultados. Y aquí se puede ver la reducción tanto de sangrado y de scrap en las 10 máquinas, lo que nos da una reducción del 80.17% de sangrado y una reducción de 44.98% en desperdicio en general, en scrap.
Como tuvo éxito el proyecto, se pasó a la etapa de control, siguiendo la metodología de IMAIC. Esta fase lo que busca es garantizar que la mejora se mantenga y no se regrese a los datos anteriores, ¿no? Donde el scrap estaba muy alto. ¿Cómo lo hicimos? Estandarizando el proceso, es decir, agregándolo en el troubleshooting, en el documento oficial de la planta donde viene cómo atacar cada defecto. Y de esta forma ya se volvió una actividad oficial, una actividad estandarizada y ya se pudo controlar. Resultados, pues aquí comparamos los objetivos iniciales con los resultados que se obtuvieron al final. Por ejemplo, para que vean lo exitoso que fue, el objetivo era pasar el defecto por sangrado que pasara de ser un 1.75% de la producción al 0.7%, y el resultado final fue que se redujo hasta un 0.23%, o sea, se redujo más de lo que se esperaba. Y otro objetivo fue disminuir el desperdicio en línea 1, en decorado, porque ahí se detecta el desperdicio, pasarlo de 3.5% al 1.5%, y el resultado fue que se bajó a 1.48%, o sea, incluso abajo de lo que se buscaba, lo cual fue exitoso. Y convirtiendo estos datos, aquí vienen las operaciones, convirtiendo estos datos en latas y ahorro en dinero, cada lata a la empresa le cuesta 1.5 pesos, pues se determinó que diario la empresa estaría ahorrando en línea 1 59,339.52 pesos, lo cual pues convirtiéndolo a semanas, a meses y a año, pues es mucho dinero, ¿verdad? Y es un gran ahorro para la empresa. Conclusión, pues podemos ver que la metodología de IMAIC una vez más es efectiva para llevar a cabo esos proyectos, te permite llevar un orden de trabajo adecuado en base a ciertas fases bien establecidas, con herramientas específicas para cada etapa, y pues es fácil de usar, es fácil de identificar y permite alcanzar el objetivo para cualquier empresa. A pesar, como dije al principio, a pesar de su aparente simpleza en acomodar la metodología, es efectiva y funcionó para este caso y funciona para muchos más. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.